¿Listo? Pues enhorabuena y encantado de que nos podamos encontrar en en esta lección de que hemos llamado Escuela de Magia del Amor, aclaración de algunos términos. Y decimos aclaración de algunos términos porque son los términos que normalmente más nos agobian, nos inquietan, nos desafían y son los que más dualidad generan en la mente humana. Al tener tanta dualidad, al generar tanta controversia, pues obviamente lo que hace es entorpecer nuestro proceso evolutivo. Bueno, y ese proceso evolutivo, pues ya damos por hecho de que hemos recorrido demasiado camino como para entorpecerlo, tratando de tener la razón, tratando de poner de acuerdo a todo el mundo. Entonces lo que vamos a decir son unas verdades parciales que nos van a ayudar a asimilar de una manera mucho más clara la información, cualquiera que sea la información que estemos recibiendo durante años, quizás vidas, ustedes todos hemos usado la palabra alma, ego, espíritu, evolución. De hecho, tú ya las escuchas y con un radar dices, ve, esta persona está en la onda, debe estar en el rollo de lo consciente. ¿M? Pero quizás nadie te explicó con la certeza y con la claridad qué significan realmente y por eso nos vamos a tomar el trabajo de hacer esto antes de sumergirnos en el estudio de las leyes universales, que particularmente si sociología es el punto de partida, el punto central de, de la escuela de magia tiene que ver con el conocimiento del orden universal a través de las leyes. Nadie nos explicó con claridad qué significa esto realmente. Cuando yo preguntaba a sacerdotes, incluso a pastores, a personas, maestros de Zen, budistas, el significado cada vez era más tergiversado. No que no fuera real o no tuviera sentido, sino cada vez más tergiversado y menos integrado. ¿Sí? Y cuando una palabra no está clara, pues la vida tampoco lo está. Terminamos en un estado de polaridad. Bueno, lo primero que me gustaría que recordáramos y tuviéramos presente es que la vida es una escuela. Algunos le dicen universidad, otros le dicen colegio. La vida es una pedagogía universal. Y como toda escuela donde enseñan una pedagogía, tiene materias, tiene tareas, tiene exámenes, tiene resultados. A esa escuela nosotros la hemos llamado sociología de la evolución. ¿Qué es la sociología de la evolución? Porque ustedes no pueden decir que somos estudiantes de magia y no entender qué es la sociología, que es el punto y el fundamento, la base, el eje central de que sustenta esta filosofía hermosa de vida. Entonces, la sociología de la evolución, entiéndala de esta manera. Entendámosla y asimilémosla de esta manera. Es la ciencia que estudia cómo nosotros, todos los seres humanos, a través de nuestras relaciones, de nuestras interacciones, ¿m? Aprendemos a transformar el sufrimiento en comprensión. Entonces, la sociología de la evolución es una ciencia que sencillamente nos permite aprender a través de nuestra interacción con el mundo, llamémoslo relaciones, cómo se transforma el sufrimiento en comprensión. Es tan simple como eso. ¿Listo? ¿Y eso cómo se hace? Pues poco a poco, pasando de reaccionar a elegir conscientemente, es decir, cuando dejamos de actuar en automático nos hacemos conscientes. Esta es una de las frases más bellas que de hecho cuando es así comienza el libro de comienza por aquí para desarrollar tu conciencia. Para los que no sabían, este libro lo escribió Luis Eduardo Gottman. Cuando dejas de actuar en automático, te vuelves consciente. Cuando te vuelves consciente, puedes actuar sobre ti mismo. Y cuando actúas sobre ti mismo, puedes cambiar tu vida. ¿Mm? Entonces, hoy vamos a hacer algo muy sencillo.
Profundo, pero sencillo, como les decía hace un momento. Vamos a ponernos en contexto y de acuerdo en el lenguaje, porque si no hablamos el mismo idioma, pues no vamos a poder caminar juntos el mismo camino. Y vamos a estar tergiversando las cosas y teniendo una cantidad de límites mentales que no nos van a favorecer y no nos van a permitir hacer magia. Así que ustedes ya saben que no están aquí por casualidad, que su alma ya está cansada de sufrir, por no comprender, eso ya lo sabemos. Y obviamente cuando nuestras almas están listas para comprender, pues la vida nos muestra las herramientas, se las hemos ido adquiriendo. Las lecciones que vienen de magia del amor son un poco más densas y al mismo tiempo más fuertes y al mismo tiempo más alineadas y más prácticas. Así que lo que se hizo fue un preámbulo, se abrió la mente y vamos a tener un bonito despertar con las lecciones que vienen próximamente en estos días. Bueno, entonces esta es una de estas herramientas, esta clase, que yo le llamo aclarar conceptos. Vamos a hacer una pequeña explicación antes de entrar en los términos para que tengamos un bagaje claro. Recuerden, si no entendemos que estamos en un proceso pedagógico que lo llamamos sociología de la evolución, ¿m? Que es el estudio del ser humano con relación a todo lo que vive, ¿m? Con el propósito de pasar a la comprensión, dejar de sufrir y pasar a la comprensión a través de la comprensión de las leyes que rigen el universo. Si eso sucede, entonces inmediatamente el ser humano despierta y entiende que la vida no castiga ni premia, sino que la vida es un eterno maestro. La vida siempre enseña. Todo lo que nosotros llamamos problema solamente es en realidad una clase o una lección de la vida. Es una oportunidad. Ya sabemos que los problemas no existen. Lo que existen son situaciones vistas desde nuestra limitación mental. Y son oportunidades para desarrollar la conciencia y transformar la ignorancia en sabiduría. Un problema se resuelve con comprensión. O sea, tú tienes un problema es porque ignoras algo, porque no sabes algo. Si lo supieras, pues no tendrías un problema. Entonces, ¿qué son los problemas en realidad? Lecciones, oportunidades para transformar mi ignorancia en sabiduría. Así que así de sencillo es, pero al mismo tiempo de desafiante. Porque es que en este camino de evolución hay palabras, cada vez me agobio más, les confieso, pero al mismo tiempo tengo la paciencia del amor que estoy aprendiendo a desarrollar para asimilar que muchas personas necesitan conceptos todavía. Un concepto no le va a llevar comida a su nevera, a su alacena, no le va a solucionar el problema de las relaciones, pero el querer tener la razón, así como el que está enfermo y dice, yo quiero saber de qué estoy enfermo, si han conocido esas personas, necesito saber cómo se llama mi enfermedad y le dicen su enfermedad es tal. Ah, ok, ya al menos sé de que estoy enfermo. Sí, y se siente orgulloso. Bueno, en este caso, saber tanto y tantos conceptos no te hace la diferencia, pero sí facilita eh, que haya una mejor asimilación y comprensión cuando estás despierto. Es decir, que no alucines. Por eso comencé diciendo que es alucinar. Alucinar es cuando tú haces una percepción falsa. Es decir, le sigues dando la razón a algo que tú mismo te inventaste o creaste en tu mente. Eso es alucinar. Lo hace el GPT. El GPT alucina y sigue dándose la razón de lo que él mismo inventó hasta cuando tú dices, oye, estás alucinando. Esa misma frase deberíamos decirnos nosotros. No voy a alucinar. La clave para salirse de la alucinación mental se las voy a dar en este momento.
Cuando ustedes se pillen que le están poniendo mucha mente y mucha emoción o sentimiento a una situación, están alucinando. Ejemplo, pero es que me dijo, y es que volvió y me repitió. Pero venga, es que usted no entiende lo importante que es lo que esta persona hizo. Pero es que si le contara, si le dijera, y es que además estás alucinando. Cada vez que hablas de algo reiterativamente, estás alucinando. Es decir, te estás dejando distraer y te estás saliendo de tu centro. ¿Les ha pasado? Que comienzan a hablar del ex, del compañero, del hijo, de la hija, del suegro, del presidente y déle vueltas al mismo tema, al mismo tema, al mismo. ¿Qué es eso? Una alucinación. En ese instante, tú debes tener la capacidad como estudiante de magia de decirte, despierta, despierta. Porque si no vas a seguir como un psicofante, ¿acuerdas en el término psicofante? Aquel que te da la razón aun cuando estés equivocado, como un psicofante y justificando tu dolor o tu insatisfacción o tu molestia. Así que mis queridos discípulos de la magia del amor, por favor, no sean complacientes con esos pensamientos. No sean complacientes con ese tipo de mentalidad. ¿Listo? En este camino de evolución necesitamos ser eficientes. Yo siempre lo escribo acá. Guía práctica para el aprovechamiento de tu existencia. Para eso estamos estudiando magia, como una guía práctica para el aprovechamiento de nuestra existencia. Entonces, palabras como ser, alma, ego, conciencia, conciencia con ese, conciencia sin ese, evolución. Si no entendemos esas palabritas, pues usamos las herramientas al revés, que es lo que le pasa a muchas personas. Cuando vienen aquí al portal, se encuentran confrontados porque piensan, ah, yo pensé que eso era aceptar. No, eso es justificar. Y seguimos dándole vueltas al tema porque seguimos dándonos la razón como psicofantes. Entonces, quiero cambiar lo que no se cambia y conservo lo que debería dejar ir. Así opera nuestra mente. Y nos sentimos felices y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, esta clase es cómo abrir una cajita de herramientas, mirarlas una por una y decir, así como cuando uno dice, ahora sí sé para qué sirve cada cosa. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. ¿Listo? Pregunta. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Claudia. ¿Qué entiendes tú cuando te digo la palabra ego? Ego es la percepción equivocada que tengo acerca de mí. Ok. Preguntémosle a Cristóbal. Cuando decimos la palabra alma, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una parte de nuestra constitución como ser tripartito. Ok. Qué buenas respuestas, los felicito. Se nota que están estudiando con el Sherpa. Todo presumido el Sherpa. Bueno, muy buenas respuestas. Gracias, Cristóbal. Gracias, Claudita, por tu compartir. Entonces, fíjense ustedes que cuando decimos alma, cuando decimos ego, eh, hay tantos pensamientos dispares que eso solamente habla del nivel de conciencia en el que se encuentra. Entre menos dualidad tenga, significa que tu nivel de conciencia está más elevado.
Escuchamos eso. Entre menos dualidad tengas, significa que tu nivel de conciencia ¿qué? Está a la suma hacia arriba. Bueno, pero imagínense ustedes un médico, ¿m? Y un paciente. Si no se ponen de acuerdo sobre lo que es el corazón, el médico dice que queda en el pecho, el paciente dice que queda en el estómago. ¿Ustedes se imaginan el riesgo de esa operación? Justamente nosotros, más o menos, vivimos así nuestra espiritualidad. Estamos todo el tiempo operando nuestra existencia o diagnosticando nuestra existencia, ¿m? Y lo hacemos basado en creencias. Sí, estos conceptos que vamos a sumar son verdades parciales, pero que tienen una característica más neutra que polar. Verdad, por ejemplo, es aquello que no tiene polaridad y siempre da el mismo resultado. Ya es un primer concepto chévere para tener en cuenta. Cuando el Maestro Jesús dijo que la verdad os hará libres y todos los seres nos dicen la verdad nos hará libres, entonces, Dianita, la verdad tiene una característica, ¿cuál es? La verdad es, la siento, o sea, la confirmo por los resultados que dejan satisfacción. Lo No acabamos hay de decir. Acuérdate, ese es uno y hay otro. cuál. Una Ayuda ayuda de una al amigo. Tiene polaridad. No tiene polaridad, y gracias, gracias. entonces, primero, no tiene polaridad. Dos, siempre da el mismo resultado. ¿Sí? Aquí siempre ponemos el ejemplo de si tú preparas huevos y un día dices, voy a preparar huevos benedictinos y te quedan duros. ¿Sabes preparar huevos? No. Entonces no sabes la verdad con respecto a los huevos. ¿Mm? Verdad es lo que siempre da resultado y además de eso no tiene polaridad. Por eso nos puede hacer libres, porque nos da la certeza, la claridad. Entonces, cuando Y Eduardo, y usted también se cree dueño de la verdad, Eduardo, podríamos decir también que aplica para todo. claro, es que imagínate, mi Luzma, que una relación, cuando es una relación verdadera, cuando tiene el mismo resultado de amor, satisfacción y paz. Y además de eso, no tiene polaridad. En la salud, en cualquier concepto, todo aquello que ustedes descubran con una polaridad significa que no es una verdad, sino que es un concepto o una creencia. Verdad es todo aquello que siempre da el mismo resultado y tiene una carga polar mínima o no tiene carga polar. Es aplicable a todo, mi luz. De pronto, a veces no lo vemos tan claro con términos del dinero, pero hablemos o de las relaciones. Para una persona que se queda sin dinero y sabe volver a generar riqueza, entonces esa persona tiene una verdad. Sí, Claro, tiene una verdad. ¿Por qué? Porque sabe cómo hacerlo y siempre le da el mismo resultado. ¿Mm? no Ese importa que es- se haya quedado sin, no, volvió a su... no. Es que, de hecho, quiten de su mente, los invito, mis amados magos, quiten de su mente la palabra quiebra. La quiebra no existe. No existen las quiebras. Si ustedes escuchan hablar a los judíos nunca se quiebran. Sencillamente es un escenario o un momento que la vida les está otorgando para hacer algún tipo de corrección. ¿Cierto, Francisco? Algún ticún, alguna corrección. Pero no existe la quiebra. La quiebra es un pensamiento occidental. Me quebré. Pilas con decir esa frase.
Porque decir me quebré no es un tema de dinero. Cuando tú dices me quebré, estás quebrando tu mente, tu voluntad, tu cuerpo. Así que esas frases de no estamos quebrados, no me quebré, ¿no? De hecho, a partir de este momento les sugiero que utilicen una frase poderosa, no digan que tienen deudas, si las tienen. Entonces, compromisos, ¿no? Ya, un negocio pendiente. Tengo un negocio pendiente. Ya. Las deudas, todo lo que tú llames culebras, deudas, como nuestro verbo es tan creador y el verbo proviene del pensamiento, el pensamiento es el mensajero de la creación. Entonces, todo tiende a tomar forma. Aquí, normalmente en el portal, a veces es un poco tedioso y cansón porque todo el tiempo estamos haciendo ajustes de lenguaje. Te sugeriríamos que lo dijeras de esta manera. Evita decir esto. Eso no te favorece todo el tiempo. Así como cuando en el colegio le enseñan a hablar a un niño. Entonces, una frase que teníamos, aquí eso es un secreto, ¿sí? Que teníamos con Amor Lindo y era de chiste, y era en chiste. Siempre nos encontrábamos, nos sentábamos y el chiste era nosotros sí somos un desastre, ¿no? Y un día le dije, no vamos a volver a decir eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre que somos un desastre? Tenemos es una capacidad de resiliencia y en menos de un año hemos cambiado 4 veces de negocios y de modelo de negocios y hemos cambiado de casas y hemos viajado alrededor del mundo también. Entonces no somos un desastre. Lo que tenemos es una gran capacidad de adaptación. Sí. Pilas con lo que decimos. Avanzamos un poquito. Por eso uno de los mensajes que les dejé en el Instagram hace poco es, ¿y a ti quién te dice que una relación duradera es sinónimo de una relación buena? Hay personas que tienen relaciones duraderas, pero no son relaciones buenas. Y lo mismo, que tú tengas un trabajo duradero, una profesión duradera, no significa de que seas bueno. A lo mejor la vida te ha estado mostrando otros escenarios, tú no los has visto o sencillamente no tampoco te has arriesgado o no has tomado alguna acción y te has perdido oportunidades bonitas. La capacidad que tiene una persona con magia como ustedes ahora es que ya no le ponen restricción a la vida. Sencillamente aprendemos a entregarnos. Cada vez nos cuesta menos. No significa que no nos cueste, sino que cada vez nos cuesta menos. Si esto llegó, es por algo y para algo. Y fluimos. ¿Cierto que sí? Levanten la mano los que lo hacen. Yo. Entonces, ya estamos claros con eso. Bueno, así que voy a dejarles a cada uno una palabrita. ¿Listo? ¿Cuál es la palabrita? 5 palabras que vamos a descifrar el día de hoy. ¿De acuerdo? Muy, muy simples. La primera, ser. La segunda, alma. ¿Listo? Tercera, conciencia. Cuarta, espíritu. ¿Listo? Evolución y conciencia, pero con S, o sea, conciencia. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño juego, ¿listo? Algo para hacerlo un poquito divertido. Y ustedes y yo vamos a jugar de una manera muy simple. Yo digo la palabra y ustedes inmediatamente tratan de definirla en una definición sencilla. Por ejemplo, juguemos, juguemos. Mi querido Germán, habla. Germán,
Sí, Hola. hola. Por ejemplo, yo te digo ser y tú le das una definición sencilla. ¿Listo? Entonces, juguemos. Ser. La parte que está más cerca al absoluto, al Padre. Listo. Listo. ¿Cómo se vive? Es- en nuestro grupo comentábamos que era lo que más dificultad me daba, entender en la práctica cómo se vive el ser, hablando con Diana y con Doralicia. Dije Pero yo, ¿cómo se viviría? ¿Cómo se vive? actuando, es decir, con comprensión, aceptación, ¿cierto? Listo. ¿Y cuál es el error más común de cómo entendemos el ser? ¿Cuál es el error más común? ¿Con qué lo confundimos? Con personalidad, creo. Eh, Muy bien. ¿Entendimos el ejercicio? Hoy vamos a limpiar las brechas de nuestra ignorancia. Hoy vamos a quedar afinaditos, ¿ok? De una manera tan sencilla, les pido que sean gentiles, pacientes y le pongan todo el entusiasmo a esta lección porque a mí no me interesa que nos reunamos simplemente a repetir lo que ya Gerardito nos dejó muy hermoso y muy bello hace casi 30 años, sino que lo podamos practicar. ¿Listo? Entonces, vamos, juguemos, comencemos. Ser, la palabra ser. Ustedes hacen una definición rápida en su cuadernito. Hay que escribir para olvidar, hay que escribir para hacer que el aprendizaje también sea significativo. Entonces juguemos a rayar, ¿sí? De hecho, me estoy adelantando revisándole sus lecciones de un curso de magia. No crean que yo no estoy atento. Se las voy a revisar a todos una por una para acompañarlos. No para calificarlos, sino para acompañarlos. Bueno, espero que me den ese amoroso permiso. Listo. ¿Cómo se vive? Ser. ¿Qué es? Definición sencilla, algo así rápido que se les ocurra. ¿Cómo se vive? El cómo se vive es para que lo dejemos de romantizar. Yo les pido que dejemos de romantizar esta información y la vivamos un poco más. Y error común, creer que o confundirla con qué. Listo. Si quieren jugar también a escribirlo ahí en el chat, sería genial para poder interactuar. Entonces, yo les voy a dar mi definición rápida, a ver si coincide un poquito con lo que ustedes dijeron. Ser es lo que tú ya eres, es decir, perfecto, eterno y sin ningún tipo de programa. Eso hace parte de nuestra constitución tripartita, cuerpo, mente y espíritu. ¿Sí? O lo que algunos llaman espíritu. Ya vamos a entender eso, esa confusión que tenemos. Entonces, el ser es lo que tú ya eres. ¿Cómo se vive o cómo se activa? En silencio y en presencia. ¿Mm? Y el error más común, además, mi Germán, de confundirlo con la personalidad, es confundirlo con creer que eres lo que haces. Sí, es la esencia del ser, es lo que tú haces, lo que más te gusta. El ser tiene una característica y es que eh, hace parte, de nuestro lugar más sagrado en desarrollo. ¿Listo? El ser hace parte de ese lugar más sagrado en desarrollo que se llama ¿cómo? Conciencia, Exacto. Pero la pregunta es, ¿conciencia con ese o sin ese? con ese.
Exacto. Entonces, al entender esto, ya vamos a ir cerrando algunas brechas de nuestro pensamiento. Terminémoslo todo para que haga sentido y armemos el rompecabezas. Vamos, con alma. Definición suya. A ver, alma. Esencia eterna. Genial. ¿Cómo se vive? Mm. O cómo la podemos verificar o comprobar o, o palpar? Disfrutando Esa es una buena respuesta. De pronto nos podemos llegar más rápido a esta respuesta es ¿cuál es el error más común con que se confunde el alma? El espíritu. Con el espíritu. ¿Mm? ¿Listo? Normalmente es con lo que más se confunde. Entonces, ¿cómo es que se vive? Se vive porque está en una constante búsqueda de comprender. ¿Ya? Así es como tú sabes que es tu alma la que está en manifiesto, porque duda, busca, pero ¿qué busca? Busca comprender y entender. Entonces, las eternas preguntas del ser humano que están asociadas a quién soy, por qué estoy, para qué estoy aquí, cuál es mi razón de ser, qué sigue después de la muerte, las hace lo que nosotros llamaríamos el alma. El alma tiene una connotación bien bonita porque significa ánima. ¿Qué anima? Alma o ánima es lo mismo. ¿Qué anima? Anima este avatar o este cuerpo físico o esta estructura o este biotraje que nos ayuda a tener la experiencia para la comprobación y verificación del orden universal. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el alma? Es un aprendiz eterno, si se quiere, que se encarna para aprender. Es decir, anima la materia para aprender. ¿Cómo es que se vive o cómo la podemos palpar o entender? Porque siempre está en una búsqueda de respuestas y de comprensión. ¿Y con qué la vamos a dejar de confundir? ¿Con qué? Con el espíritu. Genial. ¿Vamos bien? O sea, vamos, no, no digamos vamos bien, sino vamos asimilando. Dianita, Ujú. ¿qué dice? Dianita, que es estudiosa de hace rato también de magia. súper perfecto. O sea, eso está, mejor dicho, quedando todo acá en el disco duro. Dianita, ayúdame. Espíritu, Espíritu. definición tuya. Espíritu, mm, como la chispa divina. Sí, pero ahora eh, tratemos Esencia. de, sí, que complementemos, démosle más bagaje. El espíritu es, sí, como la esencia, sí, la sustancia, sí, es como, Escuchen lo que están diciendo, chispa, esencia, sustancia. Entonces, a partir de hoy, ustedes están tan claros y no se van a volver a confundir. Cada vez que ustedes escuchen la palabra espíritu, es el todo, es la energía divina que le da vida al alma, al cuerpo y a todo lo que existe. El espíritu es lo que llamamos el todo y la nada. Es el gran todo, el gran espíritu. Espíritu Santo, Mahavindú, como lo quieran llamar. Es la energía que no existe ni se destruye, sino que solo transforma. se transforma. Ujú. Ahora, ¿Cómo se vive? pregunta, ¿cómo se vive? Respirando. Auto- autoactivo. Esa es una,
esa es una buena respuesta. Acuérdense de algo. ¿El espíritu evoluciona? El espíritu. Aquí solucionamos el principal conflicto que tienen muchos estudiantes de la magia. ¿El espíritu evoluciona? No, el espíritu ya lo contiene todo. No, izada de bandera para Cristóbal. Muy bien, Bien, Cris. muy bien. Y con contundencia lo dijo. No. Cris, responde otra vez. ¿El espíritu evoluciona? No, el No espíritu está ya lo sujeto. contiene todo. Exacto, el espíritu no está sujeto a evolución. Lo que sí evoluciona es el... Alma. La Es, conciencia. La conciencia. ya vamos a unir alma y conciencia para entender por qué le llamamos el yin para el alma y por qué se llama así. ¿Ya? Recuerden que estamos tratando de afinar, aplanar, simplificar conceptos, cerrar la brecha entre muchas culturas y religiones para hacer eficiente nuestro proceso de evolución. Esa es la magia de la magia. Magia significa magis. Y para los que son aquí pedagogos, magis de magisterio, ¿m? Significa conocimiento. Así que la palabra magia no es lo que nosotros pensamos, Grosería. sí, de brujería, de prestigitación, no. Magia significa comprensión o conocimiento. Y eso es lo que estamos apuntándole. ¿Hecho? Hecho. Entonces, Claudia, te quedó claro que el espíritu evoluciona, ¿verdad? No. Ah, está concentrada. No es el espíritu el que evoluciona, el espíritu no está sujeto a evolución, lo que está sujeto a evolución se llama El alma o la Alma. conciencia. O la con. él. Alma. Ahora sí, vamos a conciencia, Olmes, pero conciencia sin ese. Perdóname, el error del espíritu es alma, entonces, lo mismo que espíritu, pero al revés, porque aquí nos vimos, bueno, ¿qué es el espíritu? ¿Cómo se vive? Y el error es confundirlo con el alma, al espíritu. Ah, Exacto. ok, ok. Es confundirlo, ¿sí? Y además no solamente confundirlo con el alma, sino pensar que el espíritu evoluciona. Ese es el principal error. Y fíjate que nosotros decimos, uy, no, yo vi un espíritu. Fantasma. Tengo miedo con los espíritus de esta casa, ¿no? No, no, no. Lo que existen son personalidades desencarnadas. El espíritu es el todo, es el yin y el yang, es el yutsin, es el tao, es todo lo que ustedes quieran integrar. Ese es el gran espíritu. Bueno, conciencia Olmes, Sin ese, co- sin ese. sin Es, ese. es el nivel de entendimiento, de comprensión. Es un nivel de entendimiento y de comprensión respecto a lo que te rodea afuera. Es el nivel de entendimiento y de comprensión respecto a unas reglas, a un entorno. Entonces tú por conciencia sabes que no debes parquearte en una zona donde dice prohibido parquear. ¿Listo? Pero resulta que cuando tú lo haces por conciencia con ese, ¿cuál es la diferencia, Olmes? Pues estoy cometiendo, estoy fallando, no sé, ¿no? Hay una mayor comprensión. Ya. La conciencia con Ah, ya, ese, y ya. siempre que le pongan la S, Cris, Olmes, acuérdense, siempre Sí, que le pongan sí, la S, pónganle la S de sabiduría. ¿Listo? Para que lo recordemos más fácil. ya. Conciencia con S significa la sabiduría intermedia que te permite Es la acción, asimilar el orden universal. ya. No lo haces por miedo, no lo haces porque es una norma. ¿Por qué lo haces, Olmes? Porque es una,
O sea, ¿cómo es la pregunta? Sí, tal vez no te formulé bien la pregunta, es cierto. No, no, o sea, no. Si tú haces algo, como por ejemplo, pegarle una patada a un perro, bueno, sabes que no le debes pegar una patada a un perro. Ajá. Tienes la conciencia, pero la conciencia sin ese es una conciencia moral. Ujú, ¿Listo? La ética. Apren- Aprendida y basada en criterios culturales. ¿Mm? sí, Mientras que la conciencia con ese, nuestro secreto de magia, ¿cuál es? Sabiduría. Intermedio. Intermedio tiene que la S de sabiduría. la S de sabiduría, que significa que no lo haces por miedo o por caer bien, sino lo haces por qué. Porque no está bien, o sea, estoy consciente de que no está bien, Pero antes también eras consciente, ¿sí? solamente que esta vez eres consciente de qué, De las leyes. De las de las leyes universales. leyes Ya, que rigen el universo. ya. ¿Mm? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, siendo conscientes o conscientes. Una La persona, conciencia es la luz encendida. eh, pero como siempre tendemos ¿a qué? A complicarnos los seres humanos, pero cada vez que ustedes vean una S, una conciencia con S, Luceli, ya sabes que es esa luz encendida en nosotros que sabe que ya está despierto Ujú. y no haces algo, por ejemplo, tú eres consciente de que no debes engañar a tu pareja, tú eres consciente, porque eso no está bien, moralmente eso no está bien, ¿sí? Ujú. Pero cuando le pones consciente, no solamente no sabes que no está bien, sino entiendes el orden universal y dices, no lo voy a hacer porque entiendo que existen unas leyes, unos principios universales. No quiero que me hagan lo que estoy haciendo. Eso es lo que hace la diferencia. Esa S es la sabiduría intermedia. Entonces, les sugiero que no se compliquen más con semánticas, sino sencillamente le pongan, nuestro secreto será la S intermedia, que significa que Lourdes, Sabiduría. sabiduría. Eso es lo que lo hace diferente. Luis ¿Listo? Eduardo, Dime. pero consulta, esta misma conciencia con ese es también nuestro archivo de conciencia que está en proceso de evolutivo, me da Exacto. cuenta. Otra izada bandera. Ese es el que está en desarrollo. O sea, Exacto. es como donde pueden ingresar solamente verdades universales, Solamente pueden ingresar allá las verdades universales. que es el laboratorio Solamente. de la personalidad. ¡Ey! Ella la tiene clarísimo. Es justamente nuestra mente es el laboratorio de la personalidad. Pilas, la conciencia con ese, ¿sí? Yo lo voy a nombrar un poco más lento para que ustedes sepan cuando me esté refiriendo a conciencia. La conciencia solamente se manifiesta en una mente que ha comenzado a trabajarse, a purificarse, a doblegarse. Todo lo que ustedes están haciendo, ustedes a veces piensan que simplemente como por desparche, como por no o tener algo que hacer, resulta que ustedes todos estamos haciendo un trabajo que literalmente es de gimnasio, en cambiar creencias. Todos los días tenemos desafíos, todos los días. Usted se puede levantar feliz, dichoso, cantando me levanté, pero recibes una llamada, recibes una desaprobación, una mala mirada, un mensaje denso al WhatsApp y hasta ahí te llega tu energía. ¿Qué tienes que hacer? Gestionarte, repararte y, ay, ay, y darle, y dar. Todos los días es una gimnasia y es un proceso de estar fortaleciéndonos. Ahí, entre cuando cada vez te demoras menos, tú dices, mi conciencia se está manifestando.
La conciencia, Dorita, solamente se manifiesta cuando la personalidad comienza a flexibilizarse. Y no es que nos volvamos bobos, Eduardo, sino inteligentes. Dime, Laurita. que esa conciencia también yo la tenía comprendida con ese de ser, De como la ser. expresión del ser. Genial. Miren cómo vamos integrando. Gracias, Laurita, por eso. ¿Mm? Em, el ser es justamente lo que yo ya vengo acumulando, son mis comprensiones, el estado del ser es mi completud, es la parte consciente de mí. Ese es el ser, es la parte consciente. Porque imagínate que cuando tú tienes un cliente, bueno, Laurita, de pronto tú como ingeniera, y de pronto nada que te sale el proyecto y nada que puedes poner unas columnas hace un año allá en una obra. Puedes trabajar desde el estado del ser o desde el estado del ego. Desde el estado del ego, ¿cómo actuarías? Aceptación, que las cosas pasan porque así tienen que ser. Eso Ya. es lo que diría el ser. Pero Ujú. el ego, ¿qué diría? Ah, no, crítica, juicio, queja. ¿Ves? ¿Ves lo valioso de lo que nos acabaste de decir? Entonces, fíjense que la conciencia me lleva directamente a ese estado del ser. ¿Mm? La inconsciencia, o más bien la conciencia sin ese, me lleva al estado del ego. Ahora, María T, ego. El ego es como la personalidad errónea que, o sea, es la información falsa que tenemos Genial. pa- para demostrar sí, o sea, que ¿Y tenemos razón, pero no. cómo se Se, vive y cómo se manifiesta? se vive en sufrimiento y se manifiesta todo el tiempo con conflictos. O sea, te hace reaccionar. Y obviamente, ¿cuál es el error más común? Cuando tú escuchas a las personas hablar del ego, ¿cuál es el error más común? El error más común es confundirlo con la verdad, o sea, de creer que estamos, que así somos y que el Ok. ego es Sí. la verdad. Creer Y que sabe. creer que sabe. Justamente. Y además, creer que hay que eliminarlo. El ego no se elimina, el ego se educa. Estamos en un proceso de reeducación. Al ego se le enseña, se le educa, al ego no se le elimina. Mis amados, con todo el amor, si ustedes pueden y les piden que les expliquen esto, ustedes dicen, el ego no hay que eliminar. El ego es una herramienta necesaria. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es necesario. ¿Y para qué es, Claudia, necesario el ego? para, para evolucionar. Para reconocer que, El sufrimiento. Limitaciones. pues, Las leyes. para Lo que no reconocer las leyes. somos. Vamos a darle esa bandera a Fran, para reconocer las leyes, mi Fran. Para eso es el ego, es el instrumento de evolución por excelencia, porque el ego siempre quiere tener la razón, siempre quiere controlar, siempre quiere hacer las cosas a su manera. Se cree el fósforo que enciende el sol y no reconoce que existe un orden universal. Entonces, hay que eliminarlo. Educarlo.
Hay que decirle, no, chatico, que así no es. Escucha las señales. Pero no, tienes que controlarlo, tienes que planear, tienes que hacer. Tú le dices, cálmate. Así, cuando se te suba al hombro, ustedes ya saben, cuando estamos muy egoicos, ¿qué pasa, no? Ya, ya, tranquilo, calma, relaja. No, pero es que tiene que ser. Espérame. Yo te sugiero, esos diálogos internos necesitamos tenerlos más a menudo. No esperen llegar a una clase para eso, sino tengan esos diálogos más a menudo con ustedes, con su ego, siéntenlo al frente de ustedes y digan, a ver, si tú te pones a sufrir, a llorar, a gritar y a pelear, ¿qué vas a conseguir? No, pues que me escuchen y sentar un precedente. Sí. ¿Y eso en qué te va a servir? Ese tipo de diálogos son los que hay que tener. Ah, tú puedes gritarle a tu hija y castigarla y pegarle o sencillamente quitarle el celular y encerrarla. ¿Y eso qué va a traer? Pues resentimiento, pero sentí un precedente porque a mí no me van a ver la cara. Bueno, si sigues actuando de esa manera, probablemente vas a generar rechazo, odio, resentimiento. Entonces yo te invito a que te calmes. ¿No te gustaría sentirte amado? Tienen que aprender a hablar con su ego. ¿No te gustaría mejor sentirte amado y querido? Entonces, hazlo con suavidad. Y él No, pero hace es caso. Él hace claro. caso, Luis. Sí, cuando le hablas, por favor, Luceli, busca en tu manual ley de armonía. ¿Listo? Y busca uno de los postulados de la ley de armonía. Si no estoy mal, es el segundo postulado o el tercer postulado, que dice que solo el amor puede cambiar. Ah, sí. Solo el amor puede transformar las bestias en hombres. Y adivina qué es el ego, es una bestia, por eso tiene forma de burro. Terco. ¿Mm? Y Sí. el amor, que es la representación bella que hizo Jesús cuando entró a Jerusalén, a la ciudad, es sentado encima del ego, del burro. ¿Mm? Lo Es domó. verdad. Dime, mi Cris, lo Hay que- domó. Hay que domar al burro, Ahí al quedó ego. mal. Pero entonces, si eres un fuego y el otro es un fuego y es que tengo que doblegarlo, no, mira, tranquilo. Oye, ¿sabes qué? Te voy a proponer una cosa, Higuito. Voy a hacer un círculo y tu tarea por las próximas 3 horas es quedarte ahí quieto en ese círculo sin hacer nada. Sí, tampoco lo traten de tonto porque no es que sea tonto, pero es una forma de decirles a ustedes de traten de con amor, con Cuidado. amor. Bueno, les sugiero que lo hagan con amor. No, 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 no utilicemos las típicas frases de qué bestia, qué animal, qué bruto, qué pelota, ¿sí? Que soy. No, no está funcionando. Porque eso sigue reforzando la condición egoica. Acuérdense de esa frase, sean gentiles con ustedes. Sean gentiles. Qué curioso que lo somos con los demás, pero con nosotros no. Es donde más necesitamos trabajar. ¿Cómo dijo Claudia la otra vez? Una de sus frases, ámame cuando qué. Eh, Ámame cuando, ay, ¿cómo fue? Aquí la tengo. Merezca que es cuando más lo necesito. Exactamente. Ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Ahí es donde debemos poner nuestra magia del amor a operar. Pero no lo miren hacia afuera. Por favor, repitan la frase, Claudita, repítenos la frase. Pero no lo miren hacia afuera, mírenlo para ustedes mismos. Ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Pero es que es más fácil mirar hacia afuera. No, háganlo cuando ustedes menos lo merezcan, entre comillas. Es cuando más amor deben tener y decir, ok. Uno de los secretos
de magia que les voy a compartir recientemente comprendido por mí es el siguiente. Esto fue justamente comprendido el 11 de noviembre y desde entonces hemos hecho varias magias con Amor Lindo con este ejercicio. No es perdonar a nadie. Olvídense de perdonar a alguien. Y con eso solucionamos el tema de si el perdón existe, de que si perdonar es el poder que Dios me dio, que no me lo dio, que al fin que si se perdona no se perdona. Todo lo anterior es cierto, pero no se confundan, tranquilos. El ejercicio que ustedes van a hacer y les propongo tan pronto y terminemos nuestra clase, si lo pueden hacer, sigan enchufaditos ahí y regálense 5 minuticos para hacer un ejercicio que se llama Me perdono. ¿Qué me perdono? Que suena ridículo, casi como a clase de preescolar de espiritualidad. Y les voy a decir por qué sí y por qué no lo deben dejar pasar por alto. Porque nosotros normalmente lo que no nos perdonamos es lo que pude haber hecho, lo que pude hacer, lo que pude decir. Ujú. Siempre pensamos en que lo pude haber hecho mejor, en que pudo haber sido mejor. Entonces, me perdono haber callado, me perdono no haber tomado una acción, haberme aguantado esta situación. Em, Me perdono haber sido tan pelota, tan bobo. Me perdono. Me perdono haber aguantado tanto a este tipo, tanta infidelidad. Me perdono. ¿Perdonarlo a él? No. Perdónese usted por pelota, por haber aguantado. Golpes, frases, mentiras, infidelidades, maltratos, por perdónese por no ser firme con sus hijos, por ejemplo, por no tener la capacidad de decir no cuando tenía que decir no. Perdónese por eso. ¿Les hace sentido? No existe la magia, ni van a existir los milagros si ustedes no hacen ese ejercicio. Porque aquí han llegado personas a decirme, yo ya lo perdoné, hasta hablamos por teléfono. Sí, no hay ningún problema. Es más, yo ya le conozco hasta la esposa, la nueva mujer. Muy bien por ti. ¿Y tú ya te perdonaste? Ujú. Ahí está la magia para que puedan hacer su magia, el quit, para que hagan su magia o hagan sus milagros. Les comparto ese secretico de magia. Lo vamos a hacer estos días, hagámoslo. Y me comentan si les funciona. Yo sé que les va a funcionar, mis amados. Y con esto vamos a ir terminando para no hacerlo tan largo. Yo sé que de pronto pueden haber más ideas, pero me gustaría que se queden con estas que considero son las más relevantes. Pregunta, ¿quién de ustedes no tiene el manual el glosario? ¿Quién no lo tiene? Listo. Si no lo tienen, no se preocupe. Ya mismo se los voy a enviar lo voy a mandar aquí mismo. Ya ahorita se los envío aquí para que lo descarguen. ¿Listo? Aquí al chat. Y lo tengan. Y cuando estén leyendo, estén escuchando, chum, lo consultan y ahí va a ser muy fácil que tengan una respuesta clara con respecto a a su escuela de magia. Les voy a dejar una tareita para esta semana. Además de la película de, ¿cómo se llama? Cristóbal les va a recordar cómo se llama la película. Superinteligencia. Súper Que es la inteligente. de un que crearon un niño como robot, ¿es esa?
No. Ah, entonces no la encontré. Entonces, ¿cuál va a ser la tarea? La tarea va a ser muy, muy sencilla. Primero, les voy a sugerir que hagan juegos de palabras. ¿Qué es juegos de palabras? ¿Mm? La evolución es el recoger información, información que nutre la conciencia. Conciencia significa esto, esto significa esto. Encadenamientos, es una técnica de nemología, de mnemotecnia. ¿Listo? Entonces, ¿alguien quisiera hacer el ejercicio para entender de qué se trata? Esto nos va a ayudar a reducir la confusión. Confusión no puede existir en estos momentos donde vamos a comenzar a estudiar un tema que es el tema más álgido, de los temas álgidos de la escuela de magia, que es las leyes. Entonces, no puede haber ningún tipo de confusión, ¿de acuerdo? Ahora, si las tenemos, es válido, pero pregunten, no se queden. No vengo a imponerles definiciones, vengo a proponerles un lenguaje que les permita comprender la vida sin sufrir tanto. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Por eso, problema, situación vista desde la limitación mental. Lo único que falta para solucionar un problema es comprensión. Si tengo comprensión, tengo evolución. Evolución, información que falta para el desarrollo de la conciencia. Conciencia, estado de mi ser en evolución. Evolución, estado de recoger información que aún me falta para aprender. ¿Mm? Y así estamos en un constante diálogo que nos va a ayudar a reducir las brechas. ¿Mm? De la ignorancia. Luis Eduardo, Ese es el ejercicio. Dime, mi Cris. sí, que a mí todavía no me queda 100% claro el tema como del alma, porque cuando uno dice el plan del alma, como que uno tiende, o sea, la explicación del alma fue que es como solamente que anima la materia, Sí, el alma. Pero cuando uno dice el plan del alma y uno lo asocia con que el alma solamente anima la materia, ¿cómo se entiende? Entonces me queda esa sí, duda. sí, sí, está linda tu pregunta y creo que esta nos va a permitir cerrar el día de hoy con una bonita comprensión. Recordemos, el espíritu es el todo. El espíritu se está inmanifestado y se manifiesta. Al manifestarse, comienza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y adquiere diferentes formas. Esas formas están animadas. Por ejemplo, una piedra, ¿ustedes consideran que tiene vida? Sí, está Sí. vibrando. Ujú. Todo, me mariaté, todo lo que tiene forma, todo, tiene la esencia del ser, primero que todo. ¿Listo? Y ya está en un proceso evolutivo, solo que en cuanto a los minerales, los vegetales y los animales están en un proceso automático. O sea, eso que nosotros llamamos alma o lo que anima, que es lo que le da forma a la parte física, viene en un proceso evolutivo, pero en automático, recogiendo información en automático. ¿Cuándo comienza el proceso consciente de toma de información? Cris, ¿cuándo comienza? Con los seres humanos, con la primera encarnación humana. Todavía no, imagínate que en el primero, segundo, incluso hasta el tercer nivel, mucho del proceso evolutivo es en automático. Ah, en el cuarto nivel. Sí. ¿Sabes cuál es el momento cuando sabes que estás en un proceso o que ya dejaste de actuar en automático? Cuando reconoces que existe un orden universal. Acuérdense, reconocer el orden, seguir el orden,
obedecer el orden y adaptarme al orden universal. En ese momento sabes que ya no estás actuando en automático. Como también lo sabes cuando dejas de culpar al externo de lo que a ti te sucede. En ese momento dejaste de estar en automático. Entonces el plan del alma comienza a tener sentido en el momento en el que tú te haces consciente de que tienes un propósito, una función, una misión, un destino y que debes procurar de que tus intenciones no interfieran en tu proceso de vida. O sea, tu bondad, tu querer cambiar el mundo no interfiera dentro del proceso o el plan. ¿M? Porque todos los seres humanos inevitablemente tenemos intenciones, y muy buenas, por cierto, ¿sí? Como ayudar a mis hijos, ayudar a mi esposa, ayudar al mundo, solucionar el hambre, todos tenemos buenas intenciones. Y viene un maestro y te dice, ¿y a usted quién le dijo que venía eso? Ay, pero es que a mí me gusta, yo me siento tan bien. Entonces ahí te devuelves a tu estado egoico, donde necesitas reconocimiento, sentirse bien, y tú no viniste ni a sentirte bien ni a tener reconocimiento, sino a evolucionar. Que no se nos olvide. No es tan chévere escucharlo, bueno, pero es delicioso comprenderlo para liberarnos. Entonces, el plan del alma, mi Cris, y el alma es la conciencia. Recuerda que existen dos conciencias, la conciencia permanente y la conciencia temporal. La conciencia temporal es la personalidad. La conciencia permanente es lo que nosotros llamamos alma, que viene en un recorrido recogiendo información. ¿Listo? Y que en la medida que se va haciendo, le va saliendo la patica de la S, que en la medida que se va haciendo más consciente, está haciendo su proceso de evolución. Una vez alcanzamos nuestro máximo estado de conciencia, es decir, se abre, ya dejamos de ser almas y pasamos a ser ¿qué? Espíritu. Espíritus Es decir, ya evolucionados. eh, ya pasamos al reino de los seres evolucionados y de los maestros, de los pedagogos y de los seres que ya tienen otro tipo de funciones y podemos entrar y salir. Hay dos formas de salir del cuerpo, una muriendo y dos inmortalizándonos. Y aunque esto suene un poco de presumido, estamos trabajando o al menos estamos concibiendo la idea de inmortalizarnos para liberarnos sin necesidad de morir. Esto suena loco todavía, pero a la vuelta de unos 2 añitos, ustedes van a ser pioneros de una nueva forma de vida y de filosofía de vida, que se llama desarrollo de conciencia. Esa inmortalización vendría siendo como la iluminación de alguna manera, ¿cierto? Sí, y es el séptimo nivel de conciencia, Cris, donde termina la experiencia humana, Ujú. donde ya no necesitamos del cuerpo, no necesitamos de la sexualidad, necesitamos de hijos para sentirnos útiles y sentirnos maravillosos y realizados, no necesitamos de dinero, no necesitamos de propiedades, no necesitamos de autos porque ya podemos trasladarnos en tiempo y espacio porque podemos controlar la materia. Por ahora, al menos estamos concibiendo la idea de aprender a vivir en paz. Primer paso. Y ese es el recorrido del plan del alma. Pero ¿te hace sentido, Chris? ¿Te ayuda a asimilarlo? Sí, me hace sentido, pero, o sea, como que me hace más sentido que fuera como el plan de la conciencia más que del alma. Como que por eso tengo como ahí todavía como la duda, como que, Es válido, pero te lo voy a decir de esta manera. Por porque al final marketing, porque la conciencia es la que evoluciona y es la que adquiere información y todo el tema. Entonces, exacto. Ahí ese bachecito es el que nosotros, el que queríamos hoy limpiar, ¿me crees? Pero piénsalo, tú que eres empresario y trabajas con marketing también, por marketing es mucho más mejor decir el plan del alma, sí, que es claro, exacto.
El plan de la conciencia o decir el yin de la conciencia. No, Mm, no. Todavía no. Por ahí en Claro, 20 años sí. Pero, exacto. pero todavía no. Pero está bien la pregunta y es cierto. Ese bachecito, conciencia y alma, por favor, llévenla a lo mismo. Es exactamente lo mismo. No se distraigan. Conciencia, alma es aquello, alma es aquello que está en un proceso, en un recorrido. Si yo le meto la S, significa que es esa alma que está renaciendo con comprensión. ¿M? Pero es lo mismo. Y una vez logramos nuestro máximo estado de espiritualidad, que por cierto, les recuerdo, ustedes no necesitan ser espirituales, porque ya lo son. Ya son. ¿Listo? Pero una vez logramos nuestro máximo estado de conciencia, Cris, ya dejamos de ser almas y inmediatamente comenzamos a mimetizarnos, a ser parte del espíritu y a fluir en él. Bueno, vamos de a poco. Sean gentiles, seamos pacientes y me encantaría que el día de hoy se vayan con esa comprensión y con esa tranquilidad. Bueno, me Luis, encantaría. por favor, ¿me podría Dime. recordar el concepto de conciencia temporal y permanente? Sí, conciencia temporal es la personalidad que usas en cada experiencia de vida. La conciencia temporal es un archivo que se disuelve una vez tú mueres. Así como el cuerpo se descompone, la personalidad o esa conciencia temporal que sirve para vivir esta experiencia también se disuelve. Y la conciencia permanente es la que está sujeta a evolución, recogiendo información a través de cada experiencia. Gracias. ¿Te hace sentido? Toda, toda. Espero que hoy, más que una charla de definiciones, hayamos tenido un encuentro de luz, un encuentro iluminador, que nos ayude a gestionar un poco más esto. Los invito a que con todo el ahínco y entusiasmo, así como niño con cuaderno nuevo, vengan el próximo lunes a que aprendamos a usar, fíjense, no a estudiar las leyes, sino a aprender a usar las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, leyes universales. Me encanta ese módulo, me encanta ese módulo. Lo vamos a trabajar y lo vamos a implementar en la práctica. ¿Listo? Entonces no se les haga rarito que de pronto cambie la estructura de la cartilla. O sea, no la vamos a estudiar del 1 al 8 los módulos. Vamos a dar salticos para que la estructura pedagógica nos quede bien interiorizada. ¿Listo? Ahí les dejo la inquietud. Pero sí les sugiero que por favor lean el primer capítulo de Magia de Leyes Universales. Yo he sido muy feliz compartiendo hoy con ustedes este encuentro. Gracias por traer sus mentes abiertas, sus corazones dispuestos y que la magia del amor los acompañe.